Primero de todo, nuestro grupo va a tratar sobre el tema de la termodinámica de la asignatura de Química de las Disoluciones Acuosas y la primera persona que va a hablar es Belén para respondernos a 2 preguntas. La primera pregunta tiene el siguiente enunciado: ¿de qué forma evita la degradación un organismo vivo? Bueno, pues el organismo vivo evita la degradación gracias a una serie de acciones que realiza, que agrupamos bajo el nombre de metabolismo. La situación de desorden de todo proceso natural ha sido cuantificada gracias a una magnitud denominada entropía. Todo proceso tiende a aumentar el desorden donde ocurre, es decir, a aumentar la entropía. Pues bien, un organismo es capaz de evitar el aumento de desorden en sí mismo. Con su metabolismo, un organismo consigue mantener su estructura ordenada. Su característica clave podría ser descrita de la siguiente manera: un organismo vivo aumentará continuamente su entropía, o como también puede decirse, produce entropía positiva y por ello tiende a aproximarse al peligroso estado de entropía máxima que es la muerte. Solo puede mantenerse lejos de ella, es decir, vivo, extrayendo continuamente entropía negativa de su medio ambiente. De lo que un organismo se alimenta es de entropía negativa, o para expresarlo menos paradójicamente, el punto esencial del metabolismo es aquel en el que el organismo consigue liberarse a sí mismo de toda la entropía que no puede dejar de producir mientras está vivo. Esto lo dijo Schrödinger. La segunda pregunta tiene como título: ¿de qué factores depende la temperatura corporal? El ser humano es un organismo homeotermo y endotermo, lo cual implica que, a pesar de grandes variaciones en la temperatura ambiental, la producción de calor interna equilibra la pérdida de calor, dando como resultado una temperatura corporal estable. Este equilibrio se conoce como balance calórico o flujo calórico. Su control es efectuado eficazmente a través de la modulación del comportamiento y de mecanismos fisiológicos, como por ejemplo la sudoración o tiritación. La temperatura corporal depende de las condiciones de temperatura ambiental y de actividad física, ya que de la energía total liberada durante el metabolismo se emplea aproximadamente una quinta parte en el trabajo y lo demás se libera en forma de calor. Este calor debe ser disipado para mantener las condiciones de temperatura adecuadas en el cuerpo humano. Primero, el ejercicio físico, su práctica en la forma que sea, acelera el metabolismo basal y aumenta su producción de energía. Las condiciones ambientales: existen 4 factores a nivel ambiental que adquieren una importancia determinante en la tensión de calor adicional que se impone a cualquier persona cuando hace ejercicio. Por ejemplo, estas 4 son temperatura del aire, humedad relativa, contenido de agua en el aire, movimiento del aire, su ausencia total limita la capacidad para eliminar calor por convección, pues enfría eficazmente la superficie de la piel, y luego la radiación. El calor radiante del sol puede crear una carga adicional ¿Qué clases de calor intercambian los seres vivos con el medio? En biofísica, al igual que en termodinámica y mecánica cuántica, un sistema es un agregado de elementos incluidos entre límites reales o imaginarios. La diferencia entre ambos conceptos del sistema es que en el primero el sistema es tan solo un conglomerado de masa, mientras que en el concepto biofísico incluye a los agregados de materia y a los elementos que constituyen un proceso dentro de límites estructurales y correspondientes a la fase espacio-tiempo. Un sistema termodinámico es aquel que puede intercambiar calor y energía con el ambiente. Los seres vivos son esencialmente sistemas termodinámicos. Estos sistemas pueden clasificarse en los siguientes tipos: abiertos, los cuales intercambian materia y energía con el ambiente; cerrados, los cuales solamente intercambian energía con el ambiente pero no materia; y aislados, los cuales no intercambian energía y materia con el ambiente. Estos sistemas son idealizados y no existen en el mundo real. Los seres vivientes son sistemas abiertos porque intercambian materia y energía con el ambiente. Puesto que los seres vivos son sistemas termodinámicos, ellos dependen de las mismas leyes físicas a las que la materia inerte está sujeta. Los algoritmos de transferencia de calor que son aplicables en los procesos en sistemas inertes también son aplicables en los biosistemas. Así, las leyes sobre transferencia de calor y calor almacenado por sistemas inertes son también funcionales para los biosistemas. Las vías de transferencia de calor que ocurren en los biosistemas son exactamente las mismas que ocurren en la naturaleza biótica, pues podemos aplicar los procedimientos matemáticos y leyes físicas que gobiernan a la materia inerte en los procesos de los biosistemas. Hay varias vías de transferencia del calor, energía, entre el cuerpo de un organismo viviente y su entorno. Algunas vías terminan en la dermis, lo cual es la capa del tejido que se encuentra inmediatamente debajo de la epidermis. Otros canales cruzan los músculos, las capas del tejido graso, la epidermis y el pelo o plumas hasta alcanzar la interfase, la cual conecta al sistema corporal con el ambiente y es donde el calor es transferido hacia el ambiente por conducción, convección, radiación y evaporación.
si el cuerpo se encuentra rodeado por aire, o por conducción, convección y radiación, si el cuerpo se encuentra rodeado por agua. Afortunadamente, nuestros cuerpos cuentan con sistemas de termorregulación muy precisos que mantiene estable la temperatura interna del organismo. Cuando el aire es más caliente que el organismo, el flujo de calor es hacia el organismo. Sin embargo, cuando se encuentra en condiciones como las del ejemplo, el cuerpo pierde o desecha calor a través de la evaporación, transpiración y sudor. Los vegetales, al igual que otros muchos organismos, como las bacterias, los hongos, los peces, anfibios, etc., son organismos poiquilotermos, que significa que su temperatura corporal depende de la temperatura ambiental, de tal forma que sufren las fluctuaciones de su temperatura interna dentro de márgenes permisibles para su supervivencia, en consonancia con las fluctuaciones del ambiente. Cuando hablamos de plantas, generalmente se piensa que son organismos inertes frente a las oscilaciones de la temperatura ambiental y que si el ambiente es cálido, la planta se calentaría, mientras que si la temperatura ambiental es fresca, la temperatura se enfriaría, la planta se enfriaría. Pero esto no es así. Los vegetales también poseen un sistema complejo de control de su temperatura interna. Este sistema está formado por elementos como la transpiración, la modificación del sistema vascular para facilitar la disipación del calor o el almacenamiento del calor absorbido, y la regulación de la absorción del calor ambiental mediante mecanismos bioquímicos. ¿Es el movimiento continuo y caótico de las moléculas de un gas un caso de movimiento perpetuo y en consecuencia viole las leyes de la termodinámica? Razonad la respuesta. Vale, en primer lugar vamos a hablar de lo que es la teoría cinética, que defiende 5 postulados. El primero es que las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas ubicadas a gran distancia entre sí. El segundo, las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, no existe atracción intermolecular. El tercero, las moléculas de un gas se encuentran en movimiento continuo y caótico en forma desordenada. El cuarto, los choques de las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética. Y el quinto, que la energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Hay que comentar que los gases siguen un modelo corpuscular, el cual debe contemplar la existencia de partículas muy pequeñas, dotadas de grandes velocidades en constante movimiento caótico, chocando entre sí o con las paredes del recipiente. Y en cada choque se supone que no hay pérdida de energía y que no existe ningún tipo de unión entre las partículas que forman el gas. La termodinámica se ocupa solo de variables microscópicas, como la presión, la temperatura y el volumen. Sus leyes básicas no se ocupan para nada de la materia que está formada por átomos. La teoría cinética de los gases utiliza una descripción molecular para deducir las propiedades macroscópicas de la materia, y es por tanto una rama de la mecánica estadística. Las moléculas son demasiado pequeñas para ser visibles, pero la influencia de sus impactos se hace evidente por el movimiento de las partículas relativamente grandes visibles con ayuda del microscopio. Ahora, para ya concluir la respuesta, en efecto, el movimiento de las moléculas de un gas es un caso de movimiento perpetuo, por lo que altera las leyes de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica, de la conservación de la energía, a veces se enuncia de la siguiente manera. Es imposible construir una máquina de funcionamiento periódico que produzca energía, en forma de trabajo, sin consumir una cantidad equivalente de energía. Habría que puntualizar que tendría que recibir más energía de la que consume en forma de trabajo, porque siempre hay pérdidas en forma de calor. En la naturaleza existen móviles perpetuos. Las moléculas de los gases se mueven continuamente sin que tengamos que ir transfiriéndoles energía. Así que, en realidad, el movimiento perpetuo es posible. Lo que es imposible es el trabajo perpetuo. Es decir, una máquina no puede realizar el trabajo continuamente si no consume una cantidad equivalente de energía. Cuestión 3. Un estudiante hizo la siguiente afirmación errónea en un informe de laboratorio sobre la bomba calorimétrica. Entalpía es igual a variación de la energía interna más presión por variación de volumen. Puesto que el proceso de la bomba calorimétrica tiene lugar a volumen constante, variación de volumen igual a 0 y energía interna igual a entalpía, explíquese por qué este argumento es incorrecto. Son muchos los dispositivos y equipos que para operar utilizan como fuente de energía un combustible. La máxima cantidad de energía que puede obtenerse de un combustible cuando se quema es conocida como poder calorífico del combustible. Cada combustible tiene entonces un poder calorífico característico. Estos valores pueden cambiar dependiendo de diversos factores. Debido a esto, son muy importantes las mediciones del poder calorífico de los combustibles, para lo cual puede usarse un equipo conocido como bomba calorimétrica. El poder calorífico de un combustible es la máxima cantidad de calor que se puede obtener de él cuando se quema en forma completa, y sus productos son enfriados hasta la temperatura original de la mezcla aire-combustible.
Entre los productos de la combustión está presente vapor de agua, el cual, dependiendo de la temperatura de los productos, puede permanecer como vapor, puede condensar parcialmente o condensar completamente. Como el vapor al condensar libera calor, mientras más condensado se forme, mayor calor se estará obteniendo del combustible. Esto permite diferenciar entre poder calorífico interior y poder calorífico superior. El poder calorífico inferior indica la cantidad de calor que puede proporcionar el combustible cuando toda el agua de los productos permanece como vapor, mientras el superior refleja el calor que puede liberar el combustible cuando toda el agua en los productos condensa. La bomba calorimétrica se usa para determinar el poder calorífico de un combustible cuando se quema a volumen constante. A continuación se explica de manera resumida su funcionamiento. El combustible cuyo poder calorífico se desea determinar se coloca en un crisol para combustible dentro de la bomba calorimétrica. Adicionalmente, se agrega el oxígeno necesario para la combustión. La bomba calorimétrica se rodea de una camisa de agua que absorbe el calor liberado por el combustible. Todo esto se realiza dentro de una camisa adiabática para evitar la fuga de calor que afecta al proceso. Sin embargo, el calor que absorbe el agua no es el poder calorífico del combustible debido a diversos factores, entre los cuales pueden nombrarse absorción de calor por la propia bomba, liberación de calor del alambre que provoca el incendio del combustible, liberación del calor por la formación de ácido nítrico y sulfúrico, entre otros. Al aplicar la ecuación de la primera ley al proceso de combustión a volumen constante, tomando en cuenta todos los factores nombrados con anterioridad, se obtiene la siguiente ecuación, donde ms es la masa del sistema, cv sub s es el calor específico del sistema, variación de T es el cambio de temperatura registrado durante la experiencia, H es el poder calorífico del combustible, E sub 1 es la corrección por el calor que libera la formación de ácidos de nitrógeno y azufre, y E sub 2 es la corrección por el calor generado por la combustión del filamento de ignición. M es la masa o longitud del filamento de ignición, H es el poder calorífico del filamento por la unidad de masa o longitud, y M sub C es la masa del combustible. Debido a que los gases producidos durante la combustión al final se encuentran a temperaturas bastante bajas, ya que el ensayo se lleva a cabo a alta presión, la mayor parte del agua presente en los productos condensa, por lo cual el poder calorífico que se estará determinando en esta experiencia es el superior. Como no se puede medir en el laboratorio la cantidad de agua presente después de la combustión, es imposible el cálculo del poder calorífico inferior del combustible.